¿Sabías que, en promedio, un hogar latinoamericano destina hasta el 25% de sus ingresos solo para pagar intereses? Esto significa que casi una cuarta parte de lo que entra por la puerta se va directamente a los bancos antes de cubrir lo más esencial, como la comida y el techo. Si ese dinero se quedara en tu cuenta cada mes, podrías lograr mucho más de lo que imaginas. Sin embargo, a unos 1000 metros sobre el nivel del mar, en un pequeño caserío cafetero donde las calles aún son de tierra y los gallos cantan a la hora exacta, vive un hombre que cambió esa realidad para Eddie. Sin saberlo, se convirtió en un ejemplo para todos aquellos que buscan alcanzar la libertad financiera. Su nombre es Javier, tiene 48 años y jamás ha debido un solo peso. Hoy te contaré su historia. Javier nació en una familia humilde, pero con un profundo sentido de trabajo y sacrificio. Su padre, Don Luis, era un pequeño productor de café que cultivaba 2 hectáreas de terreno, además de cuidar algunas gallinas. Por su parte, su madre, Doña Marta, hacía quesos frescos para vender cada domingo. A pesar del esfuerzo, los ingresos de su familia no eran suficientes para cubrir todas las necesidades. Sin embargo, la verdadera lección sobre las finanzas la recibió Javier no en la escuela, sino observando a sus padres luchar día a día contra las deudas. Al regresar de la escuela, su padre pasaba largas horas revisando cuentas y lamentándose de la próxima cuota de tractor, que no podía usar cuando la lluvia inundaba las plantaciones. Javier aprendió desde muy joven que la deuda podía robarte el sueño. Cada vez que escuchaba a su padre dar vueltas en la hamaca, murmurando preocupado por la deuda, no solo sentía tristeza, sino también miedo. En sus pensamientos, Javier prometió que jamás seguiría ese camino. Recordaba cómo su padre luchaba por hacer frente a los pagos y cómo ese peso mental afectaba la paz en su hogar. A los 13 años, ya tenía una gran habilidad para distinguir un grano de café de calidad de uno defectuoso, lo que le permitió comenzar a involucrarse más en el negocio familiar. A los 15, Javier empezó a acompañar a su padre al mercado local para vender la cosecha. El viaje de 2 horas a pie era una de sus oportunidades para escuchar las historias de su padre sobre las fluctuaciones de precio de café, los costos de los insumos y cómo el banco apretaba cada vez que los precios caían. Eran historias amargas, llenas de resignación, pero aún así Javier las escuchaba con atención. Desde pequeño, se dio cuenta de que las deudas eran una especie de sombra constante, un problema inherente al negocio que su padre nunca logró resolver completamente. Por las noches, cuando todos en la casa dormían, Javier se sentaba en su habitación a reflexionar sobre lo que había aprendido ese día. Con una libreta, anotaba sus pequeños ahorros, monedas que había ganado cuidando gallinas ajenas o cortando leña. No era mucho, pero lo que tenía era suyo, y eso lo hacía sentir libre. Pensaba en cómo, con el tiempo, podría ahorrar más y aprendía a manejar su dinero de manera más eficiente. A los 17 años, sufrió un duro golpe cuando una helada quemó casi toda la plantación de café. El banco, como siempre, tenía una solución, pero esta vez fue aún más arriesgada: un préstamo con tasas de interés variables. A su padre no le quedaba otra opción que aceptar la oferta del banco. Las lágrimas contenidas de don Luis, al pedirle a Javier que firmara como testigo, quedaron grabadas en la memoria de su hijo. Javier tembló al sostener el bolígrafo, sabiendo que este préstamo hipotecaba un futuro tranquilo, uno que su padre ya no disfrutaría. Esa noche, al reflexionar sobre la decisión tomada, Javier se hizo una promesa: no permitiría que las deudas lo atraparan como lo habían hecho con su padre. Esa promesa fue el punto de inflexión en su vida y el inicio de una estrategia financiera que cambiaría su futuro. A los 23 años, después de una cosecha generosa y un mercado favorable, Javier se encontró con una tentadora oferta: una moto nueva que podía pagar a crédito. Sus amigos lo alentaron a dar el paso, asegurándole que el crédito no era un problema, porque, al final, el pago se hacía cuando las ventas aumentaran. Sin embargo, Javier no estaba tan convencido. En ese momento, su abuelo, don Rafael, lo llamó a la sombra de un árbol y le contó una historia sobre un vecino que había comprado una televisión de pantalla grande a crédito. Al final, cuando la televisión se rompió, el banco seguía cobrando los intereses. Don Rafael terminó la historia con la famosa frase que Javier nunca olvidó: firmar con el banco es escribir promesas con tinta prestada. Si la lluvia borra la tinta, igual tendrás que cumplir la promesa. Javier entendió la lección al instante y devolvió el catálogo de la moto. Guardó su dinero y se juró a sí mismo que no cedería a la tentación. En lugar de seguir el camino fácil de las deudas, comenzó a buscar una alternativa más sabia.
Fue entonces cuando ideó el sistema de los sobres, una manera sencilla y eficaz de gestionar su dinero. El sistema consistía en separar sus ingresos en 4 sobres: comida y casa, ahorro a corto plazo, fondo de emergencias y crecimiento. Cada vez que recibía dinero, lo distribuía de manera sistemática. 500 pesos para comida y casa, 200 para ahorro, 200 para emergencias y 100 para crecimiento. Aunque parecía un método lento, Javier pronto se dio cuenta de que era mucho más efectivo que vivir a crédito. Cada sobre representaba un objetivo claro, y la disciplina le permitió construir una base sólida para su futuro. Javier comenzó a experimentar los resultados de su enfoque. A medida que pasaban los años, su fondo de emergencias crecía, y él podía dormir tranquilo sabiendo que tenía un respaldo en caso de cualquier imprevisto. Además, al no endeudarse, pudo negociar mejores precios con los proveedores y mantener un flujo constante de ingresos sin depender de los intereses. Por el contrario, sus amigos seguían atrapados en el ciclo de las deudas, pagando constantemente más de lo que pedían prestado. Javier, por su parte, disfrutaba de una paz mental que solo los que no deben dinero pueden experimentar. Unos 3 años después del episodio de la moto, Javier reapareció en el mercado con una moto usada, pero pagada en efectivo. La moto había sido comprada a un viajero que necesitaba irse rápido y aceptó un descuento del 25%. Los mismos amigos que antes se jactaban de sus motos nuevas, ahora se sorprendieron al saber que Javier había pagado por la suya sin recurrir a créditos. Con su nueva moto, Javier aumentó sus viajes al pueblo, lo que le permitió vender más productos y ampliar su red de clientes. Esta fue solo la primera de muchas decisiones inteligentes que lo llevaron a tener éxito. El siguiente desafío para Javier fue aprender a diferenciar entre activos y pasivos. Recuerda que, sin leer libros sobre finanzas, desarrolló una comprensión básica sobre el dinero. Si me da dinero, es activo. Si me quita, es pasivo. Mientras sus amigos seguían endeudándose por cosas como televisores nuevos o equipos electrónicos a crédito, Javier decidió invertir en una vaca. La llamó Esperanza, ya que cada litro de leche representaba la posibilidad de un futuro más próspero. En menos de un año, la vaca parió un ternero, duplicando la producción de leche y aumentando sus ingresos. Mientras tanto, sus vecinos que compraron productos a crédito veían cómo sus bienes se depreciaban rápidamente, mientras que Javier veía cómo su inversión se multiplicaba. La vaca no solo le daba leche, sino también un ingreso constante. Este enfoque en la inversión le permitió mantener un flujo de dinero saludable, mientras que la mayoría de la gente a su alrededor vivía preocupada por los pagos que nunca terminaban. Javier aprendió que el verdadero secreto no estaba en tener cosas, sino en tener cosas que generaran más dinero. A pesar de sus logros, la vida de Javier no fue siempre fácil. El tercer año con su vaca Esperanza trajo consigo una sequía brutal. Los pozos se secaron, los pastos se volvieron amarillos y el precio del café cayó un 40%. Muchos de sus vecinos, que dependían en gran medida del crédito para financiar su producción, se vieron obligados a pedir préstamos de emergencia. Los bancos subieron las tasas, lo que hizo aún más difícil salir de esa situación. Javier, sin embargo, no pidió ni un peso prestado. En lugar de recurrir al crédito, Javier decidió usar su fondo de emergencias para comprar comida para el ganado y agua en cisterna. Además, sembró frijol, que necesita menos agua que el café, y redujo sus gastos personales. Cada noche, anotaba en su libreta los centavos que gastaba, manteniendo siempre su disciplina financiera. Esa disciplina lo mantuvo a flote durante la crisis. Mientras muchos de sus vecinos veían cómo sus tierras eran embargadas, Javier seguía adelante con su vaca Esperanza, su moto y su plantación sana. 5 años después, otra crisis golpeó a los productores de café. El precio internacional del grano cayó drásticamente debido a un exceso de oferta. El gobierno, al ver la desesperación, anunció programas de refinanciación para los productores afectados. Una vez más, Javier se encontró con la tentación de pedir dinero barato. Sin embargo, recordó las lecciones que su abuelo le había enseñado. Nunca te comprometas con un futuro que no puedes garantizar. Decidió no endeudarse y, en lugar de eso, diversificó su producción. Javier comenzó a cultivar plátanos y yuca, productos que siempre tienen demanda en la región. Este movimiento no solo le permitió sobrevivir a la caída del precio del café, sino que también ofreció una forma de asegurar su futuro. Al diversificar su producción, Javier minimizó el riesgo de depender exclusivamente de un solo cultivo, lo que lo protegió de las fluctuaciones del mercado. Diversificar,
Como dicen los economistas, es una forma de seguro. Con el paso de los años, Javier empezó a disfrutar de los frutos de su disciplina. Llevaba a su esposa Lucía al río los domingos, organizaba asados en las fiestas patronales. Cuando la comunidad necesitaba arreglar la escuela, donaba gallinas para la rifa. Sin embargo, la diferencia clave entre Javier y muchos de sus amigos es que él no necesitaba créditos para hacerlo. Todo lo que disfrutaba venía después de cubrir lo esencial, no antes. Este enfoque prudente le permitió disfrutar de los pequeños placeres de la vida sin el peso de la deuda. A los 48 años, Javier hizo un balance de su vida. Tenía una casa modesta, pero en buen estado, sin hipotecas, 3 vacas productivas, que le generaban ingresos constantes, una hectárea diversificada que incluía café, plátanos y yuca, y un fondo de emergencia que podría cubrir 2 años completos de gastos. Si el café dejaba de venderse, podía girar el timón hacia otros productos sin miedo. Lo más valioso que tenía, sin embargo, era la paz mental que había logrado al no depender de los bancos. Javier no solo vivía libre de deudas, sino que también se convirtió en una fuente de inspiración para sus amigos. Muchos de ellos, aún atrapados en ciclos de crédito renovado cada cosecha, comenzaron a pedirle consejo. Javier, siempre humilde, les decía lo mismo: no hay secretos. Solo 3 pasos. Separa tu dinero, ahorra antes de comprar y elige lo que te pague de vuelta. Sin embargo, muchos de sus amigos se resistían a aplicar los principios que Javier les enseñaba. Eso funciona para el campo, decían, pero ¿y en la ciudad? Javier, siempre dispuesto a ayudar, les explicó cómo aplicar el mismo enfoque, solo que adaptado a las circunstancias urbanas. Imagina, les decía, que ganas 1,000 al mes. Si aplicas mi método y reservas el 20% para emergencias, en un año tendrás 2,400 pesos, lo suficiente para reparar tu carro, cubrir un despido imprevisto o aprovechar una oferta a contado. Ahora, imagina que en lugar de ahorrar, compras un celular de 800 pesos en 12 cuotas con una tasa del 20%. Terminarás pagando 960. El celular habrá perdido la mitad de su valor en 13 meses, mientras tu fondo de emergencia se habrá evaporado. La matemática es clara. Javier explicaba que los intereses son un impuesto extra que pagas por no tener paciencia. Si te comes toda la semilla hoy, decía con humor, mañana no habrá cosecha. Cada pago extra en la tarjeta de crédito es como comer la semilla de maíz que podrías haber sembrado para el futuro. Esos intereses podrían haberse invertido en educación, un negocio propio o incluso en descanso, lo que Javier consideraba un activo invisible. Al final, Javier instaba a sus amigos a hacerse una pregunta íntima. ¿Qué antojo estás financiando hoy que podrías comprar en efectivo dentro de 6 meses? Tal vez esa pantalla de última generación, ese viaje de fin de semana o esa motocicleta brillante. ¿Vale la pena hipotecar tu calma por poseer algo 6 meses antes? Concluyó siempre con 3 claves esenciales. Asigna un nombre y destino a cada billete que entre en tu bolsillo. Compra solo lo que puedas pagar sin la ayuda de un banco. E invierte primero lo que te dé dinero, no en lo que solo adorne tu vida. Estos pasos sencillos, pero efectivos, cambiaron la vida de Javier. Si su historia te ha inspirado, te invito a suscribirte y activar la campana, porque en el próximo video descubrirás cómo una familia de la ciudad pagó 30,000 pesos de deuda aplicando una sola regla que te volará la cabeza.